con tantas ganas. Ya, ahora sí, la clase número 26 entonces dijimos de nuestra asignatura de lenguaje y comunicación y la clase corresponde a hoy, martes 19 de mayo, y nuestro objetivo es comprender la función de los artículos y los sustantivos, ¿verdad? Recordemos de nuevo entonces qué vimos ayer. Ayer vimos los sustantivos y ayer, la clase anterior, perdón, vimos los sustantivos, ¿cierto? Y dijimos que estos sustantivos eran palabras y que las palabras nos servían para nombrar cosas, lugares, personas, ¿verdad? Estos sustantivos se clasifican en dos. Por una parte, los sustantivos comunes y por otra, los sustantivos propios. Los sustantivos comunes los escribía con minúscula, ¿cierto? Y eran aquellos sustantivos que nos ayudaban a nombrar cosas en general. Por ejemplo, gato, casa. Hay muchos gatos, hay muchas casas, hay muchas especies de gatos, clases de gatos, ¿cierto? Entonces, lo escribo con minúscula. Y por otro lado, tenemos los sustantivos propios, donde debo utilizar mayúscula para poder escribirlos, y los utilizo cuando quiero hablar de algo en particular, específico, algo determinado. Por ejemplo, el nombre de un lugar, el nombre de personas o los nombres de nuestras mascotas. Nombres, ¿ok? O sea, como les mencionaba anteriormente, si yo quiero hablar de un gato, estoy hablando en general. Pero si yo quiero que ese gato pase de un sustantivo común a un sustantivo propio, tengo que dar el nombre de mi gato, ¿ya? Esa es la diferencia cuando yo hablo de un sustantivo común y un sustantivo propio. Y dijimos entonces que los sustantivos, y esto lo estoy agregando hoy día, que los sustantivos siempre tienen género y número. ¿Qué es el género? El género es cuando yo me refiero a si el sustantivo, si esa palabrita que estoy utilizando es masculino, por ejemplo, gato, o femenino, por ejemplo, gata. ¿Ya? Y el número tiene que ver si es el sustantivo singular, es decir, estoy hablando de una cosa, o si es plural, estoy hablando más de una cosa. ¿Ya? Entonces, recopilando, género se divide en dos, masculino y femenino. ¿Ya? Y el número se divide en singular y en plural. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando para que podamos entenderlo más. Entonces, hoy vamos a ver qué son los artículos. Y dijimos hace poquitito, ¿cierto?, que los artículos, igual que los sustantivos, eran palabras, pero son palabras más cortitas. Y por sí solo, solitos, si andan ahí solitos, no nos van a servir para nada. Entonces, ¿qué función cumple este artículo? Acompañar siempre al sustantivo. Siempre debe ir acompañando al sustantivo, ¿ok? ¿Y para qué sirve, aparte de acompañar al sustantivo? Sirve para ayudar a identificar a estos sustantivos. Entonces, lo que yo le estaba diciendo es que estos artículos tienen que coincidir, tienen que tener una muy buena relación, ¿cierto?, con el género que yo les acabo de decir, si es masculino o femenino, y con el número de los sustantivos, es decir, si es singular o es plural. Lo vamos a ir viendo, así que no se preocupen. Y esto es lo que yo les estaba mostrando. Ustedes han visto o han escrito en algún momento estas palabras. Un, el, unas, los, una, la, unos y las. Yo sé que la hemos utilizado en algún momento y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. Todas estas palabras, si ustedes se fijan, hay algunas que están con color naranjo y otras que están con color rojo. Es por algo. Así que tomen mucha atención. Entonces tenemos estas palabras y estas palabras son los artículos. Se los presento. Todos estos son los artículos. Pero estos artículos también se clasifican en dos grupos. Por un lado, tenemos los artículos que se llaman definido, ¿ya? Y dentro de este grupo, yo tengo los que están en naranjo. El, la, los y las.
esos artículos que están con naranjo se llaman artículos definidos. Y ustedes lo pueden encontrar en esta tablita, miren, y yo les coloqué aquí. El, la, los, las. Pero ¿por qué lo puse en esta tabla? Porque dijimos que tenía que coincidir, ¿cierto?, con nuestros sustantivos de acuerdo a su género y a su número. Entonces, yo tengo en la tablita masculino y femenino y arriba tengo singular y plural, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo masculino, los artículos también van a tener el género, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles artículos vamos a utilizar cuando hablemos de masculino? Vamos a utilizar el y vamos a utilizar los. Estos dos artículos son los que se utilizan en género masculino. Pero fíjense, el está en el lugar donde dice singular y los en plural. Entonces, el lo voy a utilizar cuando vaya a escribir un sustantivo que esté masculino, pero que esté hablando de una sola cosa, o sea, en singular. En cambio, el artículo los lo voy a utilizar cuando sea masculino, pero esté nombrando más de una cosa. ¿Ya? Después vamos a ver ejemplos. La y las se utilizan cuando algo es femenino, pero la lo utilizo cuando es femenino y hablo de una cosa. Y las es cuando yo hablo de algo femenino, pero de más cosas, en plural. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar estos artículos definidos? Primero tenemos que entender que se usan cuando el que está hablando y el que está oyendo saben de qué persona, animal o cosa se está hablando. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que puedan entender. Yo puedo decir, el perro está ladrando. Cuando yo digo el perro, yo sé cuál perro es el que está ladrando. ¿Sí? Y el que está escuchando también sabe de quién yo le estoy hablando. Entonces, estos artículos se utilizan cuando yo sé quién está realizando una acción. Por ejemplo, la ballena está nadando. Yo sé cuál ballena es la que está nadando. O las ballenas están nadando. O los perros están ladrando. Yo sé cuáles son los perros que están ladrando y cuáles son las ballenas que están nadando. ¿Ya? Entonces, tengo que conocer a la persona, saber quién es la persona, cuál es el animal o la cosa del que estoy hablando para poder utilizar estos artículos. Y por otro lado, tenemos los artículos indefinidos, que al igual que el anterior, están clasificados en una tablita donde aparece el género masculino y femenino y el número singular y plural. Entonces, fíjense que en masculino ahora tenemos un y unos. Cuando hablo de singular, un, y cuando hablo de plural, unos. Y por otro lado tengo femenino, una si hablo en singular y unas si hablo en plural. ¿Cuándo se utilizan estos artículos indefinidos? Cuando el oyente o el hablante no sabe de qué persona, animal o cosa se está hablando. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de arriba. Yo decía, el perro está ladrando, porque yo estaba mirando o sabía, ¿cierto?, cuál era el perro que estaba ladrando. Pero en este caso, cuando yo digo, un perro está ladrando, yo no sé cuál es el perro que está ladrando. Yo escucho, pero no sé a qué perro me estoy refiriendo. Al igual que unos perros, no sé cuáles son esos perros que están ladrando. Y el mismo ejemplo, pero con estos artículos, una ballena está nadando. ¿Qué ballena? No la conozco. Unas ballenas están nadando, no sé cuáles son las ballenas que están nadando. Por eso utilizo unas. ¿Ya?
Vamos a ver unos ejemplos. Recuerden guardar en su cabecita todas sus preguntas, todas sus dudas para que podamos aclararlas al final. Tenemos un ejemplo. Cuaderno. Cuaderno es un sustantivo porque estoy nombrando una cosa. Hay muchos cuadernos, ¿cierto? Pero a este cuaderno, como es un sustantivo, tenemos que agregarle un artículo para que lo acompañe. Y el artículo que voy a utilizar yo es el artículo el, o sea, un artículo definido, porque puedo utilizarlo si es que yo lo conozco, sé de qué cuaderno me están hablando, yo puedo ocupar el artículo el cuaderno. Pero si yo no sé de qué cuaderno me están hablando, puedo ocupar el artículo indefinido un cuaderno. ¿Ya? Sillas. Fíjense bien, sillas. Acá en cuaderno utilicé los artículos en singular, porque no me está hablando de muchos cuadernos, está hablando de uno en particular. Sillas, estoy hablando de más de una silla, por lo tanto está en plural. Y los artículos que puedo utilizar son las sillas, cuando yo sé a qué sillas se refieren, o también puedo utilizar unas sillas. Si ustedes se fijan acá, fíjense acá, las termina en S. ¿Por qué? Porque sillas termina en S. Y unas también termina en S, porque sillas termina en S. Estamos hablando en plural. Entonces coincide con su género y con su número. Tenemos también ballena. Ballena es femenino, ¿cierto? Y podemos utilizar la ballena o una ballena. Y por último, loros, que está en plural y es masculino, puedo utilizar el artículo los loros o unos loros. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que saber hoy día. Y para eso vamos a trabajar en las páginas 28 y 29 del texto del estudiante. Esta es una actividad muy cortita que tiene que ver con lo que acabamos de ver, los artículos definidos e indefinidos. Y dice, lee y presta atención a las palabras destacadas. Observa el texto leído y escribe las palabras que faltan y sigue el ejemplo. O sea, aquí, por ejemplo, aparece el, que es la primera palabra que está destacada. Y se completa con lo que aparece después, ¿cierto? Que sería aquí en este caso un sustantivo propio, porque está hablando del nombre del bicho, ¿ya? Y acá tienen que ustedes ir completando con los artículos que están destacados, ¿ya? Para que vayan completando las oraciones. Acá aparece muy parecido a lo que yo les estaba explicando, pero si no entendieron muy bien lo que yo les expliqué, también esto les sirve para poder ir recopilando más información, ¿ya? Les dan ejemplos, les están clasificando los artículos como los clasifiqué yo. La número 2 dice, observa las imágenes y completa los espacios con los siguientes artículos. Entonces aparecen la, unas y los, y ustedes tienen que observar la imagen y ver cuál de estos artículos le corresponde a cada imagen. Recuerden que tiene que coincidir con el sustantivo en género y número. Número 3. Completa el texto con los siguientes artículos definidos e indefinidos. Entonces usted va leyendo acá y va viendo cuál es el artículo que tiene que ir colocando en estos espacios que están en blanco, que coincidan en género y número. Luego de esa actividad, en su cuaderno, vamos a responder lo siguiente. No quiero que escriban todo esto. Lo único que van a colocar es número 1, letra A y su respuesta, porque lo que tienen que hacer es escribir un sustantivo para cada uno de estos artículos. Entonces, usted va a escribir actividad, número 1, no escribe esto, porque ya está acá,
Escribe la letra A abajito del 1 y su respuesta. ¿Cómo? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y nadie más va a escribir esto. Tengo que escribir un sustantivo que me sirva para el artículo el. Entonces yo voy a escribir acá el elefante. ¿Ya? Entonces usted lo que va a escribir en su cuaderno, letra A, elefante. No escribe el, escribe el sustantivo, elefante. Después se va a la B, los. Piensa en un sustantivo que concuerde, ¿cierto?, con este artículo y lo escribe en su cuaderno. Y así hasta la letra H. En la número 2, también escribir en tu cuaderno, o sea, vas a escribir número 2, letra A y tu respuesta. El artículo correspondiente al sustantivo. Dice, Juan tiene gafas azules muy bonitas. Ustedes tienen que ver qué artículo corresponde utilizar en este espacio. Ustedes escriben solo las respuestas. Y el que va terminando, lo que va a hacer es pinchar este link, ¿ya? Ahí se los voy a mostrar, pinchar este link para que puedan ir haciendo un jueguito que hay de los artículos en esta página para que se puedan entretener un ratito. Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy día para que podamos ir trabajando.